La elección del Papa involucra dos grandes preguntas. La primera y más importante es ¿quién será elegido? La segunda, que también es objeto de mucha curiosidad e incluso de apuestas, es ¿cuál será su nombre? ¿Será Francisco II? ¿Será Benedicto XVII? ¿Juan Pablo III? ¿Pablo VII? ¿Juan XXIV? ¿O será que el nuevo Papa sorprenderá al elegir un nombre que nunca se ha usado antes? La elección de un nuevo nombre para el Papa es una tradición antigua, llena de curiosidades interesantes. Entonces, vamos a ellas. Lo primero que encuentro interesante es que elegir un nuevo nombre no es una regla, sino una tradición. Nada impide que el Papa mantenga su propio nombre. Por eso, si miramos hacia atrás, encontramos nombres bastante aleatorios entre los papas, nombres que nunca más serían usados por nadie en el trono de Pedro. Eso cambió en 533, con la elección de un hombre llamado Mercurio, el mismo nombre de un dios pagano, nuestro Hermes. Probablemente pensó que no quedaría bien un papa llamado Mercurio. Imagina, Papa Mercurio I. Aunque era un nombre común en esa época, y un nombre que él mismo usaba como sacerdote, sonaba extraño para alguien que debería representar los valores del cristianismo. Fue entonces cuando tomó una decisión inédita. Al ser elegido papa, abandonó su nombre de bautismo y pasó a llamarse Juan II. No tenemos registros definitivos de sus palabras explicando esta elección. Al menos, nada que haya sobrevivido hasta hoy. Pero los historiadores creen que eligió otro nombre, el de un antiguo papa, debido a la conexión del nombre Mercurio con la mitología pagana. Lo curioso es que, antes de eso, tuvimos un papa Dionisio, pero ya llegaré a eso. Así, Juan II fue el primer papa que eligió otro nombre, pero eso no marcó el comienzo de una tradición. Por el contrario, después de él, los papas volvieron a la vieja tradición de usar su propio nombre. Papa Agapito, Papa Silverio, Papa Virgilio, Papa Pelagio, todos nombres de nacimiento. Luego vino el Papa Juan III. Este es interesante, porque también se le menciona como Catelino, pero no está claro si es el apellido, un apodo, o si era su nombre mismo. En ese caso, sería el segundo en cambiar de nombre, ya en el año 561. Y los papas continuaron así, con sus propios nombres, durante más de 400 años. En 955, otro papa decidió elegir otro nombre, otro Juan, el Juan XII, que nació como Otaviano. Después de él, hubo más papas con el nombre de bautismo. En 983, el Papa Juan XIV fue el cuarto papa en cambiar de nombre. Y en su caso, la justificación es bastante simbólica. Su nombre de bautismo era Pedro, y prefirió no adoptar el nombre del apóstol fundador de la Iglesia, San Pedro. Por cierto, ningún papa jamás ha elegido ese nombre, como probablemente nunca lo hará, por respeto al primer papa. Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él tendrás un plan diario de proximidad con Dios. Un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios,
Haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Ahora sí, a partir de ese papa, cambiar de nombre se convirtió de hecho en una tradición. Se volvió tan común que después de eso, solo 2 papas mantuvieron sus nombres de bautismo: Adriano VI en 1522 y Marcelo II en 1555. Y este último, el Papa Marcelo, fue el último, hasta hoy, que no eligió un nuevo nombre. Desde entonces, todo pontífice elegido adopta un nuevo nombre, llevando consigo una nueva imagen, un nuevo legado, y a veces, una nueva era para la Iglesia. Y así se estableció esta tradición milenaria. Hasta ahora he hablado bastante del nombre Juan, y no es por casualidad. El nombre fue elegido por 21 papas reconocidos oficialmente. Es el nombre que más se repite. Ahora te estarás preguntando, ¿pero y el Papa Juan XXIII? ¿No debería haber más Juans en esa lista? Bueno, es ahí donde las cosas se complican. Si miras la lista de papas, encontrarás al Papa Juan I, el Papa Juan II y así sucesivamente, hasta el Papa Juan XV. Y luego viene el Papa Juan XVII. El Juan XVI simplemente desapareció. Esto se debe a que fue considerado un antipapa, un papa no reconocido oficialmente, producto de una rebelión. Después de ser destituido y capturado por las tropas enemigas, se dice que le arrancaron la lengua, le rompieron los dedos y le perforaron los ojos. Murió como monje, 2 años después. Aún así, por algún tiempo, fue considerado un papa legítimo, tanto que el próximo papa que adoptó el nombre Juan respetó la numeración y fue llamado Juan XVII. Y lo mismo sucedió con los sucesores, Juan XVIII y Juan XIX. Nunca hubo un papa Juan XX. El nombre simplemente se perdió por un error. Lo saltaron. Así que saltamos directamente al Papa Juan XXI, el Papa portugués. Luego vino Juan XXII, y solo más recientemente, el Papa Juan XXIII. Vale recordar que ese nombre, Juan XXIII, también fue usado por un antipapa, en una época muy turbulenta de la Iglesia en el siglo XV. Pero ese antipapa fue completamente borrado de la lista oficial. Por eso, técnicamente, tuvimos 2 papas, Juan XXIII. Un antipapa, ignorado, y un papa de hecho, que es el más reciente. Resumiendo, fueron 21 papas Juan, papas oficiales, además de 2 antipapas, y hasta una papisa Joana, que seguramente no es más que un mito, una leyenda, que nació de una sátira. De cualquier forma, el nombre Juan reina absoluto en la historia del papado. Y ahí queda la pregunta: ¿por qué? El Papa Juan XXIII, que fue el último con ese nombre, este ahora más reciente, dio una buena pista cuando explicó por qué eligió ese nombre. Juan era el nombre de 2 de los hombres más cercanos a Jesús: Juan Bautista, el profeta que preparó el camino para el Mesías, y Juan Evangelista, el discípulo amado, autor de 5 libros del Nuevo Testamento. Por eso, simplemente amaba el nombre Juan. Además, y aquí entra el punto principal, cada vez que un papa elegía ese nombre, su prestigio solo aumentaba. Se asoció a figuras admirables, reforzando un ciclo de inspiración. Papas posteriores elegían Juan para alinearse con la tradición y los valores que ese nombre representaba. Claro que no todos los papas Juan fueron ejemplares. El Juan XII, por ejemplo, murió después de ser sorprendido en la cama de una mujer casada. Pero en general, el nombre se convirtió en un símbolo de continuidad, espiritualidad y reverencia a los orígenes de la fe cristiana. Y seguramente será usado más veces. Ahora, mientras el nombre Juan se repitió varias veces,
varios otros nombres solo aparecieron una única vez en la historia de la Iglesia, principalmente cuando los papas simplemente usaban su propio nombre. Y fue así que tuvimos un Papa Dionisio, el 25º sucesor de Pedro, aún en el siglo III. Y lo encuentro simplemente sensacional. Imagina, Dionisio era el dios griego del vino, de la fiesta, del éxtasis, y sabes más que un dios bien lejos de toda la sobriedad cristiana. Es muy curioso que haya sido el nombre de un papa, pero en esos días, muchos nombres paganos aún circulaban entre los cristianos, y como aún no existía esa costumbre de cambiar el nombre, él se quedó con su nombre de bautismo, que era muy común. Vale recordar que el Papa Dionisio vivió antes de uno de los momentos más decisivos de la historia del cristianismo, la conversión del emperador Constantino. Es decir, lideró la Iglesia en una época en que el cristianismo aún era una fe perseguida y no la religión oficial del Imperio Romano. Fue un tiempo en que todo aún estaba siendo moldeado, incluyendo las reglas y la estructura interna de la Iglesia. Además de Dionisio, tuvimos varios otros papas con nombres que pueden considerarse curiosos, como el Papa Hilario, el Papa Cayo, el Papa Melquíades, el Papa Simplicio, el Papa Gelasio, el Papa Dono, el Papa Zacarías, el Papa Formoso, el Papa Romano, y mi nombre favorito, el Papa Lando, elegido en el siglo X. Por cierto, aún sobre el Papa Lando, después de él, por más de 1000 años, todos los papas asumieron nombres papales que ya habían sido elegidos antes, ya sea por elección o porque nacieron con un nombre papable. El primer caso, un poco fuera de la curva, fue Juan Pablo I, en 1978, quien creó un nombre inédito combinando los nombres de dos papas recientes, Juan XXIII y Pablo VI. Pero aún era una fusión de dos papas anteriores. Quien realmente rompió esa tradición de lleno y vino con un nombre totalmente nuevo por primera vez en más de 1000 años fue el Papa Francisco, elegido en 2013. Como saben, no hizo referencia a ningún papa anterior, sino a un santo, San Francisco de Asís, por la simplicidad y dedicación a los pobres que admiraba profundamente. Y eso también responde a una pregunta que veo bastante por ahí. ¿Por qué nunca ha habido un Papa Lucas o un Papa Mateo? Y la respuesta es realmente simple. Cuando un papa elige un nuevo nombre, generalmente está rindiendo un homenaje, una forma de indicar públicamente a quién quiere alinearse o qué legado desea continuar. Ha sido así, de manera ininterrumpida, desde el Papa Lando, elegido en 914. Solo Francisco tomó un camino diferente, al elegir un nombre nunca antes utilizado por otro papa. Aún así, con un fuerte significado, y ya con un mensaje muy claro de cómo sería su pontificado. Ahora, el Papa Juan Pablo I eligió unir los nombres de Juan XXIII y Pablo VI, dos líderes gigantes que guiaron a la Iglesia por reformas profundas durante él. Y Lucas, a pesar de ser el nombre de un evangelista importante, simplemente nunca ha sido usado antes, ni por aquellos que mantuvieron su nombre de bautismo, ni por los que eligieron un nombre diferente al suyo. Por eso, no hay un legado papal que homenajear con esos nombres, lo que generalmente es un factor decisivo en el momento de la elección. Claro, la Iglesia nunca prohibió ningún nombre específico. Es decir, técnicamente, el próximo Papa podría llamarse Pedro II, o incluso nombres impensables, como Judas, aunque es imposible que eso realmente suceda, por respeto a la tradición, simbología y a la fe de los católicos, aunque no haya una prohibición oficial. Ahora, la ausencia de un Papa Pedro II no es coincidencia.
De hecho, hay una fuerte tradición, no oficial, pero poderosa, de que ningún papa debe tomar el nombre de Pedro. Esto se debe a que Pedro fue el primer papa, el apóstol a quien Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A lo largo de los siglos, esa figura se ha vuelto única, inimitable, y adoptar el nombre Pedro II sería visto como una tentativa de colocarse al mismo nivel del propio apóstol, algo que parecería pretencioso en demasía. Es una forma de respeto silencioso que ningún papa, hasta hoy, ha osado romper. Ahora, viendo por este ángulo, se puede entender por qué ciertos nombres nunca más volvieron. Nombres como Lando, Hilario, Romano o Dionisio no llevan hoy el mismo peso simbólico, o, quién sabe, no dejaron un legado que inspirara a los sucesores. Y hay otro detalle importante. El nombre de un papa puede incluso evitarse por asociación con periodos turbulentos o escándalos de la Iglesia. Lo curioso es que la Iglesia nunca prohibió ningún nombre específico. Es decir, técnicamente, el próximo papa podría llamarse Pedro II, o incluso nombres impensables, como Judas, aunque es improbable que eso suceda de hecho. Por respeto a la tradición, simbología y a la fe de los católicos, aunque no haya una prohibición oficial. Después de todo esto, queda la pregunta: ¿cuál será el nombre del próximo papa? ¿Tienes una apuesta? Dejaré aquí en los cards otros 2 videos con esta misma onda. El primero sobre los cónclaves más raros que han ocurrido, y el segundo contando la historia de algunos papas medievales que se convirtieron en grandes santos. Si te gustó el video, deja tu like, tu hype y suscríbete al canal. Un abrazo y hasta la próxima.